Es la primera grabación del programa de capacitación continua podológica, 3 de enero del 2022. Vamos a comenzar con un tema muy importante. Vamos a hablar de la espiculotomía. Lo que debemos entender es que la unidad unguial está estrechamente relacionada con todos sus elementos. La unidad unguial, junto con todos estos elementos que la sustentan, recibe el nombre de aparato unguial. Sin embargo, muchos autores se refieren al aparato unguial como una unidad unguial. Y algunos otros hablan de la anatomía de la uña como si se tratara de todo el conjunto. En nuestro caso vamos a referirnos a la unidad unguial como si estuviéramos hablando de todo el complejo del dedo, es decir, del aparato unguial. Entonces el aparato unguial está representado por el dedo, todos y cada uno de los dedos. La uña es una estructura laminar, queratinizada, de células planas estratificadas, cornificadas, que están en el extremo distal de cada una de las estructuras de extremidades superiores e inferiores llamadas dedos. Aunque son rudimentarias y a diferencia de los animales inferiores, o por lo menos de algunos vertebrados y mamíferos, parece ser que en el ser humano no juegan un papel importante, por lo menos en el apoyo de la pedestación, el agarre y otras cosas. Sin embargo, parece ser que la uña es grandemente importante en la micromanipulación y parte del proceso de la especialización de las funciones de la mano. Y sin embargo, en el pie, aunque juegan un papel importante de la llamada percepción sensorial, la propiocepción, que nos ayudan al acomodo, a la corrección de la pisada e incluso hasta cierto grado dirigir la marcha, por lo menos no están jugando un papel importante en el proceso de la supervivencia del pie tal y cual, ni la adaptación de la energía a través de la marcha, sino más bien, como ya dije, a que esta marcha sea armónica hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, debemos entender que la lámina unguial está en un constante proceso de la adaptación dentro de su unidad unguial, es decir, puesto que la lámina unguial depende íntimamente en su origen de los tejidos blandos matriciales y estos a su vez están directamente involucrados por la nutrición y relaciones anatomofisiológicas directamente con el dedo, esta se va a ver afectada como eslabón último de estos procesos. Vamos a decir que en cierto sentido, si podemos decir que los ojos son la ventana del alma, puedo decir con seguridad que la uña es la ventana de la salud en general. Es decir, una uña con características sanas y que muestra en toda su estructura, anatomofisiología, que es una uña normal, entonces es por ende expresión de un organismo en equilibrio, de tal forma que hay algunos desequilibrios dados en el organismo que pueden dejar su impronta de manera temprana o tardía en la lámina ungueal. Sin embargo, este análisis no se va a encargar de analizar, pues, valga la redundancia, este análisis no va a ver de cerca ninguna de las manifestaciones sistémicas o algunas parciales o relacionadas de la uña, sino únicamente de aquellos pocos fenómenos que afectan directamente la acción
del acomodo y de la adaptabilidad de la lámina unguial en el surco onicocanal. El surco onicocanal entonces representa una parte tan solo de la implantación de la uña sobre el tejido blando. Ya iremos viendo cómo este es una parte última de estructuras anatómicas escondidas de la vista, pero que juegan un papel importante en la dirección de la uña y que dar atención a esto puede evitar una serie de incomodidades o de algunas otras anomalías comunes, como la hiperconvexidad, la onicofosis, riesgo de onicocriptosis y demás. Bien, hay una gran variedad de instrumental podológico, tal vez algunos de ustedes ya haya utilizado todo y sin embargo, nosotros podemos decir que tan solo unos cuantos de estos nos van a ayudar a realizar una intervención simple en la maniobra podológica de conservación, porque es una maniobra no cruenta. Parte de la podología es ser conservadora. Entonces, es una maniobra conservadora podológica a través de unos cuantos de estos instrumentos, ¿sí? Es necesario tener un recuerdo anatómico para entender qué es lo que involucra la onicotomía. La onicotomía como tal es la eliminación de una pequeña parte de la lámina ungueal a modo de una aguja, de un pequeño sector de la lámina al que llamaremos espícula porque tiene esa forma, que literalmente se encuentra en un contacto directo con el tejido blando en el circungueal, en el surco ungueal. Entonces la lámina puede incidir directamente sobre el surco onicocanal de tal forma que puede provocar anomalías de roce, de tracción, con la correspondiente inflamación, dolor y el acúmulo por reacción de la hiperkeratosis del surco. A esta condición crónica dada del dolor por la acumulación de la hiperkeratosis asociada del surco se le conoce como onicofosis. Entonces, la onicofosis es una expresión o es la expresión anatómica, por decirlo así, de una hiperconvexidad ungueal. Esta hiperconvexidad se considera anómala y que por eso produce la llamada onicofosis. Onicofosis significa literalmente onicos, uña, fosis, gancho. Así es que cuando la hipercurva ungueal semeja en la porción que penetra en el surco onicocanal más allá de lo permitido, simulando un gancho, entonces decimos que hay una onicofosis. La onicofosis regularmente es referida por el paciente como hipersensible, dolorosa e incluso podemos llegar a ver inflamación y edema evidente en la zona o en el tejido blando adyacente o tal vez periungueal, y el paciente le llama uña encarnada. Entonces, no es una onicocriptosis como tal, pero el paciente refiere dolor exquisito de la misma forma. Entonces, es necesario entender ahora o tener un recuerdo anatómico para poder saber de qué es lo que estamos hablando. La epidermis, como su nombre le indica, está por encima de la dermis, epidermis. La dermis como tal, o corión, la dermis es tejido conjuntivo, es una forma de tejido conjuntivo ricamente
estructurado de fibras colágenas fuertes, elastina y otras estructuras, de tal forma que este tejido como tal conjuntivo nos está dando un órgano, el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, que en promedio tiene aproximadamente unos 4 kilogramos de peso y 2 metros cuadrados de superficie. Esta cumple múltiples funciones. Sin embargo, lo que la recubre, el último, o mejor dicho, la primer barrera de protección de la dermis es la epidermis. Pero la epidermis es tejido epitelial, a diferencia de la piel, que es un grueso de tejido conjuntivo. La epidermis es tejido epitelial. La característica principal entre el tejido epitelial y el que no lo es la unión estrecha de las células. Y aquí vemos la representación a través de un dibujo de lo que en teoría es la epidermis, la estrechez celular. Así es que hablando de la epidermis, como la capa que recubre la dermis de tal forma que así como el pan rebanado tiene una pequeña corteza de diferente color y textura y dureza, es igual aquí, ¿verdad? Entonces la epidermis en su estructura anatómica, fisiología y demás es diferente a la piel, ¿sí? Bien, la epidermis, vamos a hablar ahora de 4 estratos, comenzando desde dentro hacia afuera. Tenemos el estrato o capa basal. La capa basal, como su nombre lo indica, forma la base, la sustentación. Por lo regular es una sola hilera de células germinales hiperactivas mitóticamente que tienen gran potencial de reproducción, puesto que estas células epidérmicas, a diferencia de muchas, migran de unas células madres especializadas que llegan directamente a la zona y que tienen gran actividad, como digo, mitótica, es decir, de reproducción celular, ¿sí? Entonces, por lo regular, la capa basal, entonces, es una sola capa de células cilíndricas, tal y cual, células jóvenes, y en esta capa vamos a ver por allí entremezclados algunas células especializadas del sistema inmune que migran de la médula ósea, llamadas células de Merkel, que están encargadas de la destrucción de microorganismos que logran pasar los estratos superiores de la epidermis, tal vez a través de una pequeña herida, una escoriación, puesto que la epidermis es de un grosor microscópico. Entonces las células de Merkel están ahí para evitar la invasión. En esta misma capa, ahí se da origen a otra célula especializada que produce el color en la piel, el melanocito, que produce melanina. La melanina es un pigmento proteico que se origina a través de ciertas hormonas en un compuesto proteínico que absorbe las longitudes de onda en mayor forma para proteger a esta capa más frágil de células jóvenes de la epidermis, cubriéndolas literalmente, envolviéndolas con, por decirlo así, brazos llenos de melanina. Esa es la función, para proteger de los rayos ultravioleta que dañe el material genético de estas frágiles células. La melanina la podemos encontrar entonces en los melanocitos y es codificada a través de la tirosina. Hay 2 clases de melanina, es decir, aunque químicamente son similares, se diferencian por su profundidad de color. Es decir, la eumelanina, que significa eu verdadera, que nos da colores oscuros, que va desde el negro hasta el marrón, y la feomelanina, que va desde el amarillo hasta el rojizo. Esto explica por qué hay personas que son castañas, pelirrojas, amarillas,
y otros son oscuras y muy morenos. Esa es la diferencia en cuanto a los colores. Así es que vamos a decir que el color de todos y cada uno de nosotros, y aunque existen fenotipos del color de piel, hay variaciones dentro de estos mismos colores. Así es que en cierta medida ningún individuo tiene el mismo color de piel que otro. Y esto decimos porque es codificado a través de genes muy sensibles que pueden ser adaptativos. De ahí que las poblaciones, por ejemplo, Asia, la India y todos esos países medio asiáticos que son de piel muy oscura, se derivan de individuos que migraron de Europa del Norte, por eso se llaman indoeuropeos, que eran de piel muy pálida. En el proceso de la adaptación de miles de años de estas migraciones, de estos grupos étnicos hacia la zona, generación tras generación se fue codificando, o mejor dicho, recodificando estos genes hasta que su piel se volvió oscura. Así es que los tatarabuelos de las personas de piel oscura, por ejemplo, que habitan en algunos países como Indonesia, Tailandia, la India, Pakistán, Irak, etcétera, sus antepasados eran de piel clara, ¿sí? Entonces, en cierta medida, si nos vamos en retroceso, vamos a ver entonces que los grupos de piel oscura, según los antropólogos y demás, vienen del África. Y África, por su clima, por la forma en que el sol incide, etcétera, sobre todo en el África central, se dice que de ahí viene la piel oscura, ¿verdad? Entonces, tiene sentido todo este proceso de adaptación de la melanina. Así es que quiere decir que bajo la epidermis todos somos del mismo color, ¿sí? Entonces, sí, esto es verdad. Cada melanocito aproximadamente se encarga de unos 30 hasta 80 queratinocitos, así se llaman estos células especializadas que forman la epidermis, queratinocitos, porque su función principal es producir queratina, que es una proteína muy densa, es una proteína estructural. Cuando hablamos de proteínas, en realidad estamos hablando de un complejo de moléculas biológicas muy elaboradas, que son densas y que están formadas por enlaces de aminoácidos llamados peptídicos y que forman proteínas, tal y cual los peptídicos forman enlaces que nos dan las proteínas. Aproximadamente el cuerpo humano codifica unas 50,000 proteínas. Así es que cuando hablamos de queratina, tan solo estamos hablando de una de estas proteínas, puesto que hay proteínas mensajeras, reguladoras, hormonas estructurales, neurotransmisoras, etcétera. En el caso de la queratina, en realidad estamos hablando de una familia más o menos de 20 diferentes queratinas que se van a ir aplicando y entremezclando a los diferentes estratos o capas del epidermis y van a estar asociadas a otras proteínas estructurales como la filagrina, como la fibronectina y otras, para darle esas características específicas a la epidermis. Esta epidermis, cuando se dobla en el estrecho, en el complejo del pliegue proximal, del cual debajo de este pliegue proximal se encuentra la matriz unguial, allí literalmente estos queratinocitos se van a compactar y acomodar de forma diferente, como lo harían en la epidermis, para darnos la uña. El queratinocito, en los procesos de la génesis dentro de lo que es la epidermis para llegar hasta el último estrato, todo este proceso de la muerte y de la envoltura de la corteza del epidermocito se le llama queratinización. Entonces, este queratinocito, a través de la queratinización, al final, al llegar al último estrato, ya le llamamos epidermocito.
Cuando forma la matriz unguial, estos mismos, ahora le llamamos oniquización. Y la célula muerta, compactada, similar al último estrato que nos forma la lámina unguial, le llamamos onicocito. Sin embargo, el onicocito se parece más su acomodo y a la estructura de la lámina unguial a lo que sería la capa granular o granulosa del epidermis. Bien, entonces, capa basal, luego capa espinosa, luego capa granulosa y el último el estrato córneo. Entonces, vean cómo se va transformando este queratinocito hasta formar literalmente una barrera dura que impide que escape la humedad y que no sea tan fácil en el proceso de absorber ciertos líquidos. Lo que la epidermis absorbe con facilidad es el agua. Y sin embargo, este acomodo que tiene, por ejemplo, aquí en el estrato granular, célula, pegamento, célula, ladrillo, está de tal forma que ayuda a que la epidermis se mantenga húmeda. Pero esto va de acuerdo a múltiples factores, es decir, la edad, el entorno, el clima, la hidratación, las enfermedades asociadas, la nutrición y demás, pero en teoría debería de funcionar bien, ¿sí? Bien, aquí en esta capa espinosa vemos otras células, las de Langerhans, también migradas de la médula ósea y que tienen otra función similar a las células de Merkel, ¿sí? Entonces también es parte del mecanismo de defensa de la intromisión de microorganismos. Al llegar entonces al estrato córneo, allí es donde, en teoría, todas estas células que estaban fuertemente unidas, estrechas, como sucede que son los epitelios, al final rompen sus enlaces de unión queratínico. La queratina tiene unas uniones disulfuro, el cual disulfuro rompe estos enlaces, son un poco más resistentes que los enlaces de hidrógeno, que la mayoría de la biología utiliza estos enlaces para hacer cambios rápidos con la menor energía. En el caso de la queratina, entonces rompe los enlaces para al final en el estrato córneo poder sufrir una exfoliación. Cae la piel y se va renovando. Cada 28 días, el queratinocito que está ahí en la capa basal, al día 28 llega al final, al estrato córneo. Entonces, así como el estrato córneo en cada 28 días se renueva, cada célula tiene su tiempo de renovación. En teoría, el queratinocito es uno de los que más rápidamente se renuevan, tal y cual, ¿sí? Bien, entonces, la epidermis, el último estrato, el estrato córneo, eso es lo que se exfolia. Y cuando estamos en nuestra habitación y vemos que el sol entra por la ventana y vemos unas cositas ahí flotando por el aire, en realidad lo que estamos viendo en parte es célula muerta, ¿verdad? Entonces vean la cantidad de células muertas que perdemos todos los días y en un año, ¿sí? De ahí que el proceso del recambio celular o la reproducción celular de la epidermis sea constante, ¿sí? Bien, sin embargo, estamos hablando del epidermis que recubre el cuerpo en general, pero hablando de la palma y de la planta de los pies, en realidad hay un estrato supernumerario, es decir, aquí hay 5. En la planta del pie, en la palma de las manos hay 5, a diferencia del resto del cuerpo, que son 4. ¿Cuál es el estrato lúcido? Ahí lo tenemos entre el granuloso y el último, que es el estrato córneo. El estrato lúcido es uno de los más densos y que tiene gran cantidad de una queratina cristalina elástica de conexión llamada fibronectina y filagrina.
La fibronectina se puede encontrar en la epidermis del resto del cuerpo, pero la filagrina no, así es que está en mayor abundancia aquí. De tal manera que el estrato lúcido, a diferencia del resto de los estratos que llegan a tener entre 30 y 60, aquí el estrato lúcido puede tener 500 o hasta 1000 capas, dependiendo. Y el estrato córneo, por ende, va a tener aproximadamente las mismas capas. ¿Se fijan? Entonces, quiere decir que el podólogo, cuando utiliza el bisturí para desbridar el callo que se encuentra en la parte plantar del pie, en realidad está removiendo una gran masa de queratina compactada debido a la marcha, a la anomalía de biomecánica del pie, los procesos adaptativos como tal de la función del pie, que representan lo que vulgarmente llamamos como callo o callosidad. Esto explica por qué entonces no en el cuerpo, en el resto del cuerpo, no encontramos estas callosidades y en las palmas de las manos y las plantas del pie sí, debido al estrato lúcido. Y como el estrato lúcido es un paso intermedio del granuloso al estrato córneo, entonces el acúmulo de los queratinocitos junto con la proteína, entre otras, la filagrina, es mucho más densa y elástica, por eso el callo tiene características diferentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la psoriasis, a diferencia de lo que se cree, la psoriasis no es una enfermedad de la piel, sino de la epidermis, porque lo que ocurre en la persona que tiene psoriasis es que falla el proceso de la ruptura de la unión proteínica entre estas células queratinocitos, que en teoría deberían de exfoliarse y desasociarse de forma sencilla. En la psoriasis no, falla esta ruptura, así es que llegan hasta el estrato córneo fuertemente unidos como si fueran un estrato lúcido y literalmente forman masas duras que luego el cuerpo trata de deshacerse de ellas y produce efectos inflamatorios y luego el rascado y todo lo que conlleva la psoriasis. Entonces vean lo que puede producir tan solo un fallo en la ruptura de las uniones celulares. Así es que ya pueden entender por qué el estrato lúcido puede representar en gran cantidad una callosidad junto con el estrato córneo. Así es que, dicho de alguna manera, donde existe humo hay fuego, donde hay callo hay estrato lúcido. Así es que mientras más estrato lúcido, más callo. ¿Sí? Bien, ahora, la línea que va a diferenciar la parte dorsal y anterior o dorsal y ventral de la mano y de la planta del pie, esa línea donde cambia el color, se le conoce como línea interlosángica. Ya vimos que en el estrato basal se encuentran los melanocitos y hacia el estrato espinoso envolviendo, y eso nos da el color. Quiere decir entonces que la planta del pie y en la palma de las manos, estos melanocitos están inactivos, casi inexistentes, y no producen pigmentación. De ahí que las personas de piel oscura tengan las palmas de las manos y las plantas de los pies pálidas, igual que nosotros. Eso explica por qué. Así es que cuando en palma y planta de los pies encontramos un lunar, esto se debe a los procesos en la formación embrionaria, en el que en el mesodermo quedan algunas pequeñas células hiperactivas, hiperpigmentarias, porque en el complejo trilaminar del embrión, cuando se está formando, es tan explosivamente mitótico, la reproducción celular es tan rápida que llega un momento en que entra en juego por ahí ciertos mecanismos para decir a las células detenerlas y evitar que se reproduzcan tanto. Por alguna razón, estas células germinales queratinocitos que se derivan de unas células madres especializadas, a diferencia de otras,
Aquí en la dermis y la epidermis se derivan de otra clase. Literalmente tienen que sujetarlas o se van a reproducir como locas. Esa es la razón por la que quedan pequeños lunares. Son zonas que literalmente estaban desbocadas y tuvieron que ponerles freno. Y esto explica por qué esos nevos lunares o melanomas pueden llegar a malignizarse, porque no se les olvida el tropel que llevaban y por eso siempre están sujetos a malignización, porque eso es el cáncer, un proceso de reproducción descontrolada. Entonces vean que nunca se le olvida, ¿sí? Así es que siempre que veamos en palmas o en planta de los pies un pequeño lunar, hay que estarlo vigilando, ¿sí? Muy bien. Entonces, volviendo a la línea interlosángica, esto explica por qué hay diferente color. Ahora, esta línea interlosángica divide arriba y abajo donde hay y no hay estrato lúcido. Hacia el surcónico canal hay estrato lúcido en menor cantidad que la planta de los pies, más o menos una tercera parte de lo que encontraríamos en la planta de los pies, en la parte inferior de los dedos, por ejemplo, en pulpejos o en la yema, aproximadamente la tercera parte, y entra directamente en el canal lateral, en el murete, en el surco lateral, y hacia el surcónico canal. Esto explica por qué parece ser que en el surcónico canal hay algo allí ocupándolo. ¿Por qué ante una mínima presión, roce, mal posición de la uña, tal vez dado por una biomecánica, una rotación del dedo, un hallux valgus, un juanete, un calzado apretado, un caminar rápido, un hacer ejercicio o rodillas encontradas, etcétera, valgo varo de tobillo, todo eso va a afectar a la posición del dedo y a las fuerzas de tracción que van a incidir directamente sobre la lámina unguial, lo cual va a provocar un estímulo directo en este estrato lúcido y se va a producir literal un callo. Esto es la razón por la que el surcónico canal, mientras más hiperconvexidad hay, puede haber mucho más estrato lúcido. Y esto explica por qué el momento de explorar, de meter la cucharilla, de tratar de hacer un legrado, parece haber una gran cantidad de una epidermis densa, gomosa, plástica, más o menos cristalina. Ese es el estrato lúcido. El paciente, como tal, que no es docto en la materia, que es profano, siempre quiere que literalmente arranques esa parte y en el lenguaje de ellos, ¿qué te dicen? Quiero que arranques todos los cueritos de ahí. Entonces, casi te están pidiendo que desolles la epidermis, pero a veces no es nada más el estrato córneo o lúcido, sino que te vas a los estratos más inferiores y literalmente llegas a la dermis. La dejas denudada, por lo tanto, merced de la intromisión de microorganismos, de la pérdida de líquidos, los exudados, el proceso inflamatorio, traumático y una serie de complicaciones que van a ser una verdadera desventaja. Esto explica por qué tú, cada vez que haces un legrado o limpieza del surcónico canal y que te apasiona hacerlo y te apasionas, sea por tu cuenta o sea obligado por tu paciente, que no debería de ser así, porque el responsable eres tú eres el del conocimiento y la responsabilidad, y entonces legras, quitas de más y ya estás produciendo una lesión. Entonces, en teoría, vamos a decir que si tu paciente llega sin una herida, no deberías de hacerle una. Si tu paciente llega con herida, no deberías de hacerle otra, ¿verdad? Así es que ahora ya vas entendiendo cómo todo eso que en teoría quieres arrancar y que luego agarras tu alicata y la metes y cortas y todavía de una forma
hasta cruenta o violenta, todavía haces un corte, utilizas una pinza de tejido o una pinza de mosquito, la pones en el surco, sujetas y traccionas, peor aún, ¿verdad? Tal vez esto que te estoy diciendo te parezca exagerado, pero no. Hay muchos lugares que lo tienen como si fuera protocolo. Y hasta en teoría, la chica, la pedicurista dice, va a tener que aguantarse porque voy a hacer esta maniobra, ¿verdad? Lo que debemos entender entonces es que cuando no tienes un conocimiento de causa, pueden salir las cosas mal. Cuando no tienes conocimiento, los resultados no siempre son favorables. El conocimiento de causa entonces es importante para que tú puedas realizar algo. Y ahorita les acabo de mostrar de forma sencilla que el mero hecho de conocer que existe un estrato lúcido y que éste está directamente involucrado en la estructura del surco nicocanal, ya te está persuadiendo de que hagas una barbaridad, ¿verdad? Creo que ahora tu concepto de la atención del surco nicocanal ha cambiado, o por lo menos eso espero, ¿no? ¿Sí? Así es que esto me recuerda por ahí una experiencia de una niña que estaba viendo a su madre cocinar, muy atenta. Su madre tomó un pescadito, corta la cola, le corta la cola y entonces lo pone en el sartén. La niña le dice, mamá, mami, ¿por qué cortaste la cola a ese pescado para poderlo poner en el sartén? La madre le dice, no lo sé, hija, tu abuela me enseñó. La niña muy curiosa, o como muchos, va y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá que había que cortarle la colita al pescado para poderlo poner en la sartén y freírlo? Y dice, no lo sé, eso me lo enseñó tu bisabuela. Lo mismo con la bisabuela y luego con la tatarabuela. Fíjate nada más, familias longevas, llegó hasta la tatarabuela. Por fin la tatarabuela le dice, ay, mija, lo que pasa es que cuando yo me casé nada más tenía una pequeña sartén y no cabía nada, así es que siempre tenía que cortarle la cola al pescadito. Ahí está. Esa es la razón de ese misterio generacional que nadie sabía por qué. Había que cortarle la cola al pescadito. A esto se le conoce como conocimiento de causa. ¿Tú sabes lo que haces o lo que haces, sabes por qué lo haces? ¿Y haces lo que se supone que sabes? Ese es conocimiento de causa. Entonces, ahora espero que vayas entendiendo la situación en cómo tratar el surco onicocanal, ¿sí? Bien, ya entramos a lo que es espiculotomía. ¿Qué es la espiculotomía? Es un medio de corte de uña, es decir, de onicotomía. Onicotomía espicular. Es decir, vamos a hacer una pequeña ablación, corte o extirpación de un fragmento de la uña a manera de una pequeña espina. De ahí viene espicular. Entonces, si tú buscas en el diccionario lo que es espícula, te vas a encontrar con esto. La espícula, entonces, es una pequeña estructura en forma de espina. Y cuando hablamos de onicotomía espicular, es preciso el término. Porque resulta que hay varias espículas. Hay espículas óseas, por ejemplo, en la última parte o última vértebra coxígea, puede ocurrir anómalamente en algunos individuos un pequeño cuerno a modo de espolón en el coxis y también se llama espícula coxígea, ¿verdad? Digo, eso es nada más para que te des una idea de que cómo hay términos relacionados. Así es que cuando hablamos de espiculotomía, siempre nos vamos a referir de la onicotomía espicular.
¿sí? Entonces, ya sabemos, tenemos que seguir siempre la misma preparación del campo. Limpieza, antisepsia, desengrasar, lavado, puede ser un lavado quirúrgico o no, pincelar el campo con yodo o alguna otra sustancia como el gluconato de clorhexidina alcohol, que en teoría los últimos estudios nos han mostrado que es de gran valor. A carencia de estas tenemos otras soluciones como la Dakin-Carrel. Como sea, debes de cumplir con el protocolo. La idea es la extracción de la astilla ungueal que a menudo permanece oculta debajo de las partes blandas periungueales. Y que esto es el componente principal en una onicocriptosis. La onicocriptosis, entonces, es la condición tal que la lámina ungueal rompe y penetra el tejido blando adyacente. Si no existe herida, es decir, si no existe una ruptura del tejido blando adyacente, no podemos llamarle onicocriptosis. Deberíamos de preferir un término asociado a esta, que es la onicofosis. Quiere decir que muchas de las veces la onicofosis termina en onicocriptosis, ¿sí? No todas las onicofosis terminan como tal y no todas las onicocriptosis pasan siendo una onicofosis primeramente. Tal vez puede ser que hay un mal corte, un golpe, un traumatismo, calzado apretado, etcétera. De ahí que se diga que la onicocriptosis es multifactorial. Y la onicofosis, los factores son mucho menores, ¿sí? Por lo menos lo que es la presión directa del tejido adyacente en el surco onicocanal. Eso es suficiente para producir la onicofosis, pero por lo regular está asociado a alteración de la convexidad, es decir, hiperconvexidad, un ángulo ungueal sobre el surco onicocanal exagerado, lo que llamamos dismorfia, alteración de la forma. Y casi siempre la dismorfia más común, que es la uña en teja, esa es la que más veces puede producir la onicofosis. Bien, entonces, se sigue lo mismo, puede utilizarse la hoja de bisturí hacia un sentido dorsal, se procede en sentido disto-proximal en forma paralela al rodete, siempre paralela. Igual el guiador, igual la gubia. La gubia es más segura que el guiador y el bisturí, aunque puede ser en cierta medida más seguro, pero en manos expertas. Entonces yo conozco muchos podólogos o chicas que están en el proceso de formación que tienen un buen control del bisturí y lo utilizan con confianza, ¿sí? Sin embargo, todos estos elementos cortantes, por lo menos debes de saber que tienen una posición de agarre y el cual ponerlos hacia la parte distal de la uña, que es paralela al surco. Cuando pierde dicha correspondencia de paralelismo es cuando se producen accidentes, es decir, cuando literalmente rebanamos el tejido blando y ahora la condición es peor. Es decir, estamos provocando una iatrogenia. Ahora estamos produciendo una herida donde antes no la había. De ahí que debemos entender cuál es la forma correcta de tomar el guiador. El formón, la gubia o el bisturí. En teoría es completamente paralelo, descansando sobre el tejido blando y cuidando que la punta cortante, el pequeño bisel que tiene por lo menos el bisturí del 15 o los bisturís hechos para estos, como el 6100, por ejemplo, tiene un pequeño bisel en la punta de tal manera que nos queda allí la esquina, por decirlo así, la esquina matada, la esquina embotada, de tal forma que
se minimiza el riesgo de cortar el tejido blando. Así es que si tu guiador está bien afilado, te recomiendo que hagas un pequeño desbaste en la punta del guiador en unos 45 grados para dejar un bisel y quitar esa esquina. De esta manera te va a dejar un corte limpio y vas a minimizar el riesgo de cortar el tejido blando, ¿sí? Entonces, eso es una de las formas. La otra es, no debes empujar con brazo, sino únicamente con los dedos. Es decir, vas a flexionar los dedos como cuando agarras una pluma y escribes con ella, y luego extiendes dedos. Flexionas y extiendes. Ese debería de ser el movimiento correcto para ir empujando el guiador. Entonces, posicionas con tus dedos flexionados, es decir, el bisturí hacia la palma. Posicionas, luego extiendes dedos y el bisturí camina. Luego vuelves a flexionar dedos, mueve tu mano hacia adelante, luego extiende los dedos y el bisturí camina y velo haciendo así. Tal y como lo haría un pequeño gusanito medidor, ¿verdad? Tramo por tramo, así. Esa es la manera correcta en la cual deberías de hacer esta espiculación. Esta terapia conservadora de la espiculotomía o de la onicotomía espicular, entonces es eficaz por lo menos en las fases iniciales, ¿sí? Pues alcanzando el estadio 3, es preciso recurrir a diferentes alternativas descritas en la cirugía unguial. Sin embargo, la espiculotomía como tal también debería de realizarse, ¿sí? Aunque, como les digo, involucra otras cosas. La fase operatoria, que es la técnica aplicada, puedes utilizar el corte recto chico, hacer un pequeño corte distal donde vas a colocar directamente el instrumento cortante, guiador, formono, gubia o bisturí, de lo proximal hacia lo distal, llevando el corte en los dos primeros tercios y en el último tercio hacer un giro de los dedos para llevarlo hacia el surco. Esto evitará que llegues directamente a lo profundo de la matriz unguial. De otra manera podías comprometer el tejido matricial. Y como tal, si no tienes la experiencia, pudieras lesionar el tejido matricial o provocar tejido cicatricial, y entonces desde ahí en adelante sufriría una distrofia, la uña, donde antes no lo había. Así es que la espiculotomía total, la espiculación total, se ve en otro apartado, no en este tema, porque es una maniobra diferente. Entonces, el corte final y la extirpación de la espícula puede llegar a ser incluso con el torno, con la fresa de cirugía o con la fresa de cerámica, que tiene un excelente filo. Entonces les recomiendo que puedes utilizar dicha con movimientos de barrido constante hasta debilitar la lámina, y entonces pasar una legra bien afilada y vas a ver que literalmente hiciste una espiculación con un desbaste. Así es que no fue necesario un corte, sino literalmente un desbaste con el torno o con el motor. Lo que debemos entender entonces, que el proceso debe de ser con el mínimo dolor, que si realizas un buen corte y liberación del fragmento, no va a ser necesario utilizar pinzas como las de mosquito ni traccionar, cosa que puede provocar una avulsión, un arrancamiento o dolor o hemorragia. Entonces, no, la idea es liberar completamente. La desinfección, entonces, es muy importante. Puede ser el agua oxigenada. No olvidemos neutralizar después el agua oxigenada para que no interfiera con la cicatrización.
En el momento de haber hemorragias, hay algunos métodos de coartación rápida de la hemorragia. Yo principalmente prefiero la espuma hemostática. La mecha podológica de algodón ya la sustituí con hilo de retracción trenzado grueso del mismo material. Hay medicado sin medicar. Y ahora los procesos postoperatorios son acortados y el proceso como tal, sea operatorio o conservador, es mucho más simple. De esta manera vas a ver que literalmente la inflamación se acorta, no hay gran presencia de exudados y otras complicaciones que vendrían con otros procesos. Por eso personalmente recomiendo algunos productos excelentes para estos, como el Albocrecil solución, que no es otra cosa más que policresuleno, que tiene una acción hemostática, tiene cicatrizante, desinflamatoria, queratoplástica y promueve la sana descamación, sea del granuloma piógeno, es decir, del hemangioma, o de el surco nicocanal que ha sido liberado. Entonces tiene muchas aplicaciones en este caso, ¿sí? Bien, entonces lo que debemos entender que literalmente lo que sería una quiropodia o una tensión básica del pie debe de reunir tres cualidades: mínima molestia, mínimo riesgo y sin efectos indeseables. Desde luego, hay efectos secundarios y efectos colaterales. Nos referimos por lo menos a los efectos colaterales, ya que como tal, lo que buscamos con las terapias conservadoras, como es la onicotomía espicular, es hacer lo mínimo daño posible, y los únicos efectos secundarios deberían atribuirse a la naturaleza del paciente, únicamente, y no a nuestra técnica ni a nuestra mano. Eso es lo ideal. Bien, la fase postoperatoria, entonces, va a utilizar descargas, fieltros, tuboprot, Moleskine, la kinesiotape, el foam, los geles, las siliconas y otra serie de situaciones que en teoría nos van a ayudar a rehabilitar el surco y prepararlo para terapias posteriores como la ortonixia. Entonces es un error llegar a la ortonixia sin haber evaluado todo esto, sin haber ensayado y haberlo llevado por lo menos en estos procesos, tal y cual. Entonces, la rehabilitación, la recuperación y el seguimiento del surco nicocanal es la primera fase para llegar a las ortonixias. Así es que vamos a decir que la onicotomía espicular, o por lo menos la atención del surco onicocanal, es la etapa de preparación para las ortonixias. Bien, los casos avanzados, entonces, ya vamos a hablar acerca de otras técnicas. Hay una que parece ser que todavía es preferida de muchos podólogos. Yo no la uso. Habla del relleno de los surcos onicocanales con pasta antiséptica, es decir, el cemento quirúrgico odontológico. Dice, se controla las 48 horas. No, yo lo que hago es, si ha habido algo de sangre y hubo por allí involucrado un poco de pus que fue desalojado y demás, lo que yo hago es poner espuma hemostática y algún antibiótico o algún recuperador estimulante cicatricial como el furacin, por ejemplo. Entonces yo hago eso. En las de tercer grado, donde está sujeto a gran cantidad de exudados, utilizo el albocrecil, el policresuleno con muy buenos resultados, y resulta más benévolo, menos molesto para el paciente
que el cemento quirúrgico. Yo me di cuenta que el cemento quirúrgico, en aproximadamente el 50% de mis pacientes, había dolor y efecto de objeto extraño, cosa que con la espuma hemostática no, ni con la férula embebida en policresuleno. Entonces, entre eventos de ligera escoriación, irritación y onicocriptosis de primer y segundo grado, la espuma hemostática, y ya los de tercer grado, mecha podológica, tal vez hilo de retracción con albocrecil. Y el control es a las 48 horas, ¿sí? Entonces, así debería de ser con todos, por lo menos para asegurarnos. Sea un seguimiento telefónico, vía WhatsApp, fotográfico o informe. Si hay sospecha de que no hay buena evolución, entonces el paciente se cita y se revisa. Los casos de dolor cuando el proceso patológico está avanzado, cualquier maniobra no permite la actuación por el gran dolor, entonces aquí se está recomendando el cemento quirúrgico odontológico para la inflamación y posteriormente resecar. Sin embargo, lo único que puede ayudar del cemento quirúrgico es el eugenol, debido a que el cemento quirúrgico es una mezcla de un elemento activo farmacológico y un elemento mineral no activo casi inerte, que es un mineral de calcio, ¿sí? Entonces, eugenolato de calcio forma, puede ser fosfato de calcio mezclado con el aceite de eugenol y forma eugenolato. Entonces, en teoría, el eugenolato reacciona con la humedad directa del surco y empieza a entregar poco a poco, el eugenol a través de un proceso de exudación del material quirúrgico, y poco a poco lo va entregando debido a la acción de la humedad. Pero la desventaja de esto es que el cemento quirúrgico es duro y produce una acción de objeto extraño. Sin embargo, al menos yo he encontrado que poner hilo de retracción ahí suficiente y embeberlo un poco con eugenol diluido con urea. Lo que yo hago es más o menos una gota de eugenol por 3 gotas de urea al 40%, urea líquida, hago la mezcla, lo pongo directamente y tengo mejores resultados. Entonces, eso es el consejo. Ya ustedes deciden, una vez que pruebes y conozcas el policresol, que también tiene muy buenas acciones en cuanto a la granulación, evita que el tejido exuberante aparezca, evita la gran cantidad de exudados. El policresol evita eso, cambia la permeabilidad del epitelio dañado, donde estuvo ahí el exceso de raspado del legrado, y por eso es algo así como la gente, la sabiduría popular, utiliza el violeta de genciana, ¿verdad? Entonces imagínate, me encanta el violeta de genciana, lo pongo ahí como que seca la herida. Sí, la seca, pero forma tapones, que en teoría, si estaba sucio y no hiciste una buena antisepsia, ese tapón va a atrapar ahí las bacterias y hay riesgo infeccioso. Y aparte de que forma ahí una mancha artificial que muchas de las veces va a mimetizar o a disfrazar la evolución de la herida, que en teoría no te deja observarla directamente, entonces es muy incómodo que llega tu paciente ahí con prácticamente toda la zona oscura con el violeta de genciana, y ese es un problema, ¿sí? Entonces yo, como les digo, no prefiero la pasta de obturación odontológica para nada, y parte de los otros procesos que ya les dije, de ferulación y otras, hasta llegar a las elastoflexibles, ya pensaríamos en las ortonixias. Ahora, hay bibliografía que habla de las bandas o de las fibras elastoflexibles como ortonixia,
pero no es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que las ponen ahí genérica, pero aunque la acción es muy similar, no deberíamos de clasificarlas juntas, sino como un método alternativo o paralelo a la rehabilitación unguial únicamente. Eso nada más lo hago como una nota al margen, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos conceptos de todos estos elementos, cuidados y fármacos nos van a ayudar a una rápida recuperación de la fase posoperatoria y si es que hubo heridas, ¿sí? Aquí en este recuadro, aquí habla, luego agua oxigenada de 10 volúmenes rebajada con agua destilada al 50%, lo mismo que sería pues un agua oxigenada de 3 volúmenes más o menos. La pérdida de la recuperación de los tejidos se puede lograr con nitrofurazona, lo que les dije, furacin, la cremita, esa pomada, mejor dicho pomada, nitrofuracina, que es una de las marcas, es lo que les estaba recomendando, la nitrofuracina, en apósito, y yo como un apósito regularmente utilizo, como ya les dije, el hilo de obturación odontológica. Bien. Entonces ya vimos cómo definitivamente los procesos de la profilaxis en el surco nicocanal es una pieza importante para el tratamiento, sea postoperatorio, postquirúrgico de las onicocriptosis o tratamiento como tal de las onicofosis o preparación previa a las ortonixias o llevar a la curvatura unguial, alvidial, que es la rehabilitación unguial, sea con fibras elastoflexibles, sea con diferentes formas de ferulaciones, de tubo o cualquier otro tipo de férulas, ¿sí? La profilaxis entonces es importante aquí para llegar a ese paso. Sí, y solo sí, entonces podremos llegar a un buen proceso. Además, puntualizo que nada de esto se va a llevar a cabo si no realizas, desde luego, una adecuada historia clínica, exploración, valoración biomecánica y otras cosas que nos van a poner en el contexto apropiado y en la metodología clínica para llevar a cabo un buen tratamiento, y la profilaxis como tal es parte del tratamiento y la preparación previa no está exenta de todo esto, ¿sí? Para evitar ¿qué? Complicaciones. Hay infecciones que pueden llevar a la gravedad, pueden retrasar la evolución, incluso pueden llevar a complicar los casos y perder entonces el objetivo de ayudar a nuestro paciente. Bien, el hilo retractor. Ahora estoy tocando el asunto del hilo de retractor, que en realidad no es otra cosa más que una hilaza trenzada de hilo de algodón tejido de diferentes calibres. Hay alrededor de 127 presentaciones. Sin embargo, la presentación simple de Ultra Pack tubo de calibre 2 y 3 son los ideales. Hay medicado y no medicado. Por lo regular prefiero el no medicado. Tiene gran capacidad de absorción. Tú decides si pones únicamente una pequeña porción en ese sentido horizontal o vertical dentro de lo que es el surco nicocanal para la recuperación, protección, ferulación y medicación, que es para eso el hilo retractor, fíjate. Protección, o sea, ferulación, protección y medicación del surco. Entonces, el hilo retractor, además de servir como férula de protección, nos ayuda como medio expansor para preparar el surco, es decir, vamos a ir educando al surco, lo que haría un tipo de férula, así igual, lo que haría un tipo de férula, con la diferencia de que aquí puedes poner algunos medicamentos y hacer procesos de revisiones, cosa que no podrías hacer con otras férulas. Resulta muy económico, útil, rápido, fácil de aplicar.
este hilo retractor ha sido utilizado en el ámbito odontológico y nosotros como buenos podólogos utilizamos lo bueno de estos profesionales y algunas de estas técnicas, ni modo, las reclamamos para nosotros para cumplir el juramento que hicimos de no hacer daño a nuestro paciente y de poner todo nuestro conocimiento y destreza para aliviar su dolor y curar su enfermedad. Entonces, todo esto nos va a llevar al debido tiempo a tener las técnicas precisas para la destreza clínica, que depende de múltiples factores. Aquí está la imagen del hilo retractor, véanlo, literalmente trenzado, tiene exactamente la misma forma que tendría las guías que utilizan los alpinistas, la guía o la cuerda de la vida. La cuerda de la vida de los alpinistas, de los rescatistas, es de tal forma que cuando tú jalas y se produce una tracción, todos estos hilos se aprietan sobre de sí mismos al núcleo fuerte y la cuerda resulta mucho más fuerte. Esto explica por qué este hilillo, además de que puede absorber gran cantidad de sustancia por su peso neto, que es de algodón, no se deshilacha, así es que vamos a utilizarlo de una forma más simple, mucho más cómoda por sus cualidades estructurales, cosa que la mecha podológica artesanal que todavía utilizan algunos podólogos no ofrece, ¿verdad? Entonces ahí está la ventaja. Ya había dicho, bueno, 125 tipos de hilos de retracción, diferentes formas, fibras, y sin embargo, que son utilizados en la retracción gingival básica. Este hilo de retracción nosotros lo estamos utilizando entonces para incidir directamente sobre el surco nicocanal con los mismos resultados. Al parecer no existe una evidencia científica que muestre diferencias significativas entre un tipo de hilo y otro. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que por lo menos en los surcos onicocanales, el calibre más grueso de hilo Ultra Pak de algodón no medicado, eso es lo ideal, ¿sí? Y es el hilo trenzado. Entonces, aunque no pueda diferenciarse un hilo retractor de otro mediante su estructura física, el diámetro de cada uno de los hilos es clave para un desplazamiento efectivo. Por eso les mencionaba que por lo regular en el adulto, el hilo de retracción de mayor calibre, el calibre 3 es suficiente. Rara vez se necesitará el pediátrico debido a que, por lo menos en el pequeño, se requiere de una vigilancia estrecha. Porque esos hilos retractores pueden ser extraídos por él mismo, ¿verdad? Y ser llevados a la boca. Entonces, pues en el proceso de atención de podología pediátrica hay que tener mucha más vigilancia. Y aquí tenemos el hilo Ultra Pak de su configuración física con miles de lazos diminutos formando largas cadenas entrelazadas y el diseño como tal permite que no se deshilache y tiene buenas cualidades físicas y de absorción para el transporte de medicamentos. Puede ejercer una buena presión elástica sobre las crestas gingivales, según informan los odontólogos, y hemos encontrado que precisamente esas cualidades aplicadas dentro del surco nicocanal nos da un buen efecto sobre el tejido y lo recibe muy bien, a diferencia de algunas otras cosas como algunas férulas que resultan incómodas para el paciente o de la pasta de oclusión, ¿sí? Que sean de rápida retracción y desplazamiento, fácil de controlar y de colocar, mejor absorción de las soluciones hemostáticas, sí, también puedes ponerle soluciones hemostáticas, aunque en teoría no te recomiendo que si vas a hacer eso pongas el perclorato de hierro porque es mucho más cáustico, sino una solución de sulfato de aluminio que sería más benévolo, ¿sí? Para la acción, 1000 veces prefiero mejor el policresol que tiene la misma acción hemostática, para eso le vas a agregar algunas cualidades farmacológicas ya mencionadas,
Así es que, por favor, remítete por ahí al catálogo el PNL de fármacos y ve la acción farmacológica del policresol. Sin embargo, aclaro que te vas a sorprender cuando veas de dónde viene el policresol y para qué está principalmente indicado, pero con el tiempo los dermatólogos nos heredaron este conocimiento de este policresol y muy recientemente la he venido utilizando, bueno, pues ya ni tan reciente, mínimo 5 años atrás uso el policresol. Tal vez mi error no ha sido llevar un estudio metodológico, comparativo o prospectivo observacional, como para tener ahí la bibliografía, pero por lo menos la poca bibliografía que tengo, utilizo los informes desde un punto de vista adaptativo, es decir, ese conocimiento lo solapo, puesto que la acción queratínica que tiene el policresol puede ser exactamente el mismo que puede tener el surcónico canal y tienen los mismos efectos, ¿sí? Entonces, pues ahí está el consejo. Si tú tienes inquietud, pues realiza un estudio metodológico, prospectivo, observacional o cuasi experimental para la utilización del policresol en la protección de heridas y surcos onicocanales. Ya hay algunos estudios que hablan acerca de la protección en úlceras perforantes, entonces ahí hay valor. Ahí está el Ultra Pack y vean los calibres, literalmente el 2 y el 3 son los más utilizados. Presentación comercial muy cómoda, la tapa al cerrarse corta el hilo y es muy cómodo. Así es que el hilo retractor igual a mecha podológica, así es que deshazte del algodón, por lo menos ahora en su uso ya así más o menos artesanal, ¿verdad? Ya deja las mechas podológicas, ahora puedes utilizar este hilo. Hay algunos hilos de retractores de cubierta nylon, de tejido como tal. No me gusta el nylon porque son poco absorbentes, así es que asegúrate que sea de algodón, no de nylon. El de nylon como tal va a servir como una excelente férula expansora en un surco que no ha sido lesionado, ¿verdad? Entonces, como profilaxis netamente ferular, pero no puedes aplicar fármacos porque pues no los absorbe bien, ¿sí? Entonces, el tiempo de la aplicación de dicha férula hilo, férula de hilo retractor, puede variar entre 2 a 4 meses, es decir, vas a estarlo cambiando constantemente, hasta que vas a ver que parece ser que el surco reacciona, se expande por ser tejido blando y se va readaptando. Y entonces puedes hacer un buen proceso para iniciar la ortonixia, por lo menos la ortonixia de gancho, la ortonixia de acero, la ortonixia de alambre, para que tu paciente no tenga molestia, sea mucho más fácil implantarla. Yo prefiero hacer esto y hacer una combinación de la misma con botones o un gancho lateral con aplicador directa o sencillamente con acrilato, ¿sí? Últimamente se ha preferido mucho la banda elastomérica, que es una pequeña tira plástica de fibra poliéster nylon o poliéster fibra, el cual tiene una muy buena potencia de retracción, dependiendo también del grosor, pero hay muy buenas tasas positivas de éxito cuando está bien indicada, del 70%. Bien indicada, ¿en qué sentido? De nada sirve que vayas a aplicar una ortonixia, repito, si no hiciste una buena anamnesis, estudio, análisis, exploración y demás, porque imagínate que tu paciente tiene exostosis subungual importante, ¿cuándo va a funcionar tu ortonixia? Nunca. De ahí pues que esta metodología
estamos hablando que el profesional debe de estar bien consciente y bien formado para poder realizar estas maniobras. Pues sí, es bien simple, es bien sencilla, sí, ¿verdad? Pero ya ves lo que conlleva, exacto. Bien, estoy poniendo aquí la nota, cuando hay especial hiperkeratosis se pueden beber eugenol. Yo les acabo de decir, prefiero hacer una mezcla de una gota de eugenol y 2 gotas o 3 de urea al 60%, urea líquida, y aplicar directamente. Entonces, esto va a potenciar y va a evitar muchas de las veces la reacción inflamatoria que tienen algunos pacientes al eugenol, porque quiero que sepan que el eugenol es extraído del clavo de olor y de la pimienta, así es que pacientes hipersensibles, hay que averiguarlo, ¿verdad? Está claro. Bien, y aquí tenemos las indicaciones del albotil. Ya mencioné cómo es que, aunque en un principio fue utilizado para las infecciones cervicouterinas, o mejor dicho, cervicovaginales, vaginitis, vulvovaginitis, bacterias, tricomonas, infecciones fúngicas, cervicitis, úlceras por compresión, pacientes que han utilizado pesarios o diafragmas de cuello uterino, etcétera, pues vean todo el valor que tiene. Después fue ensayado en la dermatología y se vio que tenía valor incluso hasta en las verrugas de forma directa, tópica, y después fue utilizada por algunos dermatólogos con buenos resultados. De aquí que estoy haciendo un pequeño cuadro, pero claro, tienes que consultar cirugía y dermatología para la eliminación más rápida del tejido necrótico, posterioridad a las quemaduras, la higiene y la estimulación de la cicatrización, después de quemaduras que afecten la superficie reducida, úlceras varicosas, escaras por decúbito, procesos inflamatorios crónicos, condilomas acuminados, etcétera. ¿Ves por qué el policresol es de mucho valor después de tratar a una onicocriptosis que ya traía por ahí pequeñas zonas necróticas? Ya ves por qué puede ayudarte a salir rápidamente la absorción de esos hemangiomas que se están complicando, a resolver rápidamente la inflamación postquirúrgica, o sencillamente a evitar molestias después de una espiculotomía agresiva, es decir, el cual el operario no tiene la destreza. Entonces el policresol tiene muchas cualidades, pero no con esto estoy diciendo que el policresol va a cubrir tus errores, sino que sencillamente tienes que echar mano de tratar de remediar los errores de la práctica, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, en los Estados Unidos se presume que hay alrededor de 75,000 casos de mala praxis registrados y llevados a la demanda. Y se me hacen pocos, ¿verdad? En los Estados Unidos, así es que presumo que debe de haber más casos de mala praxis médica. Así es que imagínate qué ocurre aquí. Y ya habla de la otorrinolaringología, tratamiento local de inflamaciones de la mucosa oral, inflamaciones gingivales, en los casos de ulceración de la mucosa oral, fíjate. Entonces, la acción farmacológica del policresol es importante. El mecanismo de acción y activo del policresol, puesto que es un complejo polifenólico policondensado formado por cadenas de longitud variable de ácidos M-cresol sulfónicos, es decir, fenólicos azufre, unidas entre sí por puentes de metileno. El pH de la solución es de 0.6, el que equivale o que se puede elevar al 2 luego de una dilución de 1 a 200. Entonces resulta ácido, de ahí que sea favorable para la flora bacteriana en el caso de las enfermedades de la mujer. Todas estas acciones
Entonces, le van a dar una gran capacidad de la protección de los epitelios. Sobre todo, tiene una coagulación selectiva y eliminación del tejido necrótico patológicamente alterado, estimula procesos de cicatrización y promueve la repitelización. El epitelio escamoso resistente es escasamente afectado por el policresuleno, mientras que el epitelio cilíndrico, al cabo de unos pocos segundos de entrar en contacto con el policresuleno, muestra signos de hinchazón del núcleo y el citoplasma, seguido de retracción de las células. Entonces, te digo, hay que tener cuidado de dejarlo ahí directamente sobre una herida, porque entonces pudiéramos producir la hinchazón. De tal forma que les digo que la hemostasia, prefiero mejor directamente la espuma hemostática, ¿no? Y no en todos los casos se va a dar. Ahí se ha encontrado la hinchazón desde el punto de vista microscópico. Bien, ahí está la imagen de la otra diapositiva. Sigue diciendo hasta llegar, por ejemplo, contraindicaciones, hipersensibilidad a la sustancia activa del producto o a cualquiera de sus componentes. Llegamos a la parte de la clasificación genérica de las placas unguiales dismórficas. La lámina unguial constituye un anejo cutáneo queratinizado que supone una estructura fundamental en la vida del ser humano. Ya mencioné al principio que lejos de ser nada más un elemento estético, tiene que ver incluso con la situación sensorial propioceptiva que nos va a capacitar para la micromanipulación y otras cosas. Las cuales uñas, entonces, son elementos anatómicos muy importantes y que no son meramente estéticos, pero desde luego son muy importantes funcionalmente hablando en el ser humano. Todo el tejido que rodea las uñas constituyen, junto con la uña, la unidad funcional del órgano del tacto, de la presión, principalmente de las manos, ya dijimos, porque aumenta la capacidad de precisión táctil, manipulación, los pulpejos y los dedos, ¿verdad? Entonces vean cómo tiene un elemento muy importante. Las especies, en los pies del ser humano, a diferencia de otras especies animales, la uña y el tejido circundante no tiene una función directa en la locomoción, lo que les mencionaba. Es decir, puedes caminar sin las uñas, pero a pesar de hecho, una de sus principales finalidades será la de favorecer la superficie de contacto de los dedos con el suelo, aumentando así la estabilidad de estos, facilitando de esta forma la deambulación. Y dice facilitando. Si no me crees, ahora trata, por ejemplo, de pelar un jitomate con guantes y ponerte por allí gasas apretadas en los dedos de los pies para que veas que la marcha es diferente. El interés hacia el estudio de la uña se originó en escritos de Galeno, el cual observó que su estructura era similar a la del pelo. Científicamente, su conocimiento no comenzó sino hasta finales del siglo XIX, gracias a trabajos de algunos alemanes como Sander y Kolliker y Una, debido a las limitaciones técnicas de la época. Se consideró que por lo menos la uña era una placa constituida íntegramente por células matriciales, pensándose que las estructuras adyacentes de la misma no tenían importancia. Pero ahora vemos que sí, ¿verdad? Que está dependiendo directamente de estructuras adyacentes como la matriz unguial. En la actualidad existe una gran controversia en la literatura acerca de cuál es la ubicación exacta de la matriz unguial. Más concretamente, qué áreas de la unidad unguial, matriz y lecho, tendrían capacidad potencial para producir células germinativas, o es decir, para generar el crecimiento unguial. Lo que estoy diciendo es que esa mancha blanca que observamos ahí, tradicionalmente llamada lúnula, algunos autores dicen esa es la matriz unguial distal y la que está debajo del pliegue proximal es la matriz unguial proximal.
y que en cierta medida la matriz unguial proximal va a producir un empuje de la lámina hacia adelante en el 80% de la masa total de la uña. Y la matriz distal, representada sobre todo por la lúnula, el 20% en un sentido vertical, es decir, hacia arriba. Los estudios de alta resolución, de ecografía de alta resolución, han mostrado que la uña como tal tiene una configuración tricapa, como un tándem, un sándwich tricapa. Así es que la teoría de la matriz proximal y distal cobra sentido, es decir, un 80 representa la masa hacia el largo y un 20 hacia lo grueso. Entonces, en teoría, podemos exfoliar la lámina ungueal cierto porcentaje cada mes sin que represente un daño a la misma, siempre y cuando esta lámina no represente más allá del 5% de su espesor, porque entonces podía producirse un adelgazamiento y una reactiva inflamación de la uña con un dolor. De ahí que las técnicas en uña saben bien de lo que estoy hablando. Cuando le van a exfoliar de más para preparar la uña, retirando geles, gelis y otras cosas, ¿verdad? En los textos consultados se habla de matriz germinal, matriz germinativa, matriz intermedia, matriz unguial, la llamada tradicional raíz de la uña. Sin embargo, la mayoría de los anatomistas se quedan con la teoría de la matriz proximal y la matriz distal, puesto que en teorías todas estas son germinales. Así es que independientemente de estos debates científicos respecto de la matriz, que supone un elemento más importante en la unidad unguial, ya que esta estructura representa pues un epitelio germinativo, el cual procede de la uña. De ahí que en un principio mencionaba que la epidermis en realidad es un epitelio. Y como la epidermis aplicada al borde proximal, formando un abolsamiento, literalmente forma la matriz unguial. Así es que aquí tenemos el mismo proceso de queratinización de la epidermis, pero en la uña es mucho más compacto, de la misma manera que el estrato granuloso, ladrillo, pegamento, ladrillo, y le da la configuración diferente a la uña si le agregamos algunas otras proteínas estructurales como la claudina. La claudina, que es abundante en la uña, cosa que no existe en la epidermis, por eso la uña es mucho más elástica, más fuerte y resistente que la epidermis. De ahí que la uña, en teoría, no debería de exfoliarse. Cuando la uña se tiende a exfoliar, entonces le llamamos onicoquicia y sabemos que es un fallo. Así, la matriz unguial constituye entre el 15 y el 25% del tejido debajo de la superficie de la uña. La matriz unguial entonces es un grueso epitelio proliferativo de queratinización, y ya lo me he mencionado, dice en ausencia de un estrato granuloso. Así es que tenemos ahí el estrato basal, el estrato espinoso, dice ausencia del granuloso, y sin embargo la configuración del estrato espinoso está íntegramente organizado igual que el estrato granuloso, pero a diferencia del estrato granuloso de la epidermis, en la microfotografía no se observan esos pequeños gránulos. Entonces, aunque es un estrato espinoso, tiene la misma configuración que el granuloso, pero sin presentar los gránulos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, este proceso se denomina onicoqueratinización, ¿sí? Y el recambio del movimiento del queratinocito en la matriz unguial para convertirse en uña, pues es la oniquización. ¿Sí? Entonces, y que va a culminar esto en la producción de la queratina dura y que finalmente
forma la uña. La maduración y diferenciación de los queratinocitos da lugar a la formación de capas superficiales e intermedias de la lámina ungueal. Ya había dicho que los estudios más recientes de alta resolución de ecografía nos ha mostrado la configuración característica tricapa, ¿verdad? Este epitelio también contiene melanocitos en las capas interiores, las cuales podrían producir melanina. Sin embargo, bajo ciertas condiciones patológicas o fisiológicas, cuando ocurren melanomas internos, lo que nos va a producir una banda de color sobre toda la uña, como si fueran códigos de barras, a las que conocemos como melanoniquia estriada longitudinal. Algunas de ellas llegan a estar tan activamente proliferadas de estos queratinocitos, melanocitos, sobre todo en las uñas del quinto dedo, estimuladas por el roce, de tal forma que toda la uña se vuelve negra, ¿verdad? Esta pigmentación es mucho más frecuente en la raza negra, así es que en las personas de raza negra podemos encontrar mucha más cantidad o casos de melanoniquia, sea estriada longitudinal o sea melanoniquia total. Además, en la zona de la matriz se pueden observar células de Merkel y células de Langerhans, como ya habíamos observado en los diapositivas anteriores. Las células de la matriz unguial entonces contienen toda la información genética. Por eso o por ello, por lo que el tamaño y morfología de la lámina unguial, de los tejidos blandos adyacentes y del hueso, incluyendo la velocidad de crecimiento de la uña, podrían estar condicionados a esta información genética celular, es decir, por la propia matriz. La origen embriológico del aparato unguial explicaría esto, ya que hay esbozos en la 8ª semana del feto hasta llegar a la semana 14 y completamente formadas. Parece ser que esta tiene una gran proliferación de células especializadas. Además de que la queratina es codificada por genes específicos, parece ser que esta misma contiene toda la información genética del aparato unguial, de allí que sea frecuente que el daño matricial ya nos deje una uña distrófica para toda la vida, y cómo hay alteraciones muy claras, sistémicas, a través de la uña. Esto explicaría la razón. Por esto es posible que determinadas anomalías de carácter genético pudieran dar lugar a malformaciones unguiales o incluso la ausencia total de uñas del pie, la anoniquia. De ahí que diversos síndromes involucrados con epidermis, piel, como el síndrome de Behr-Lequin, el síndrome de Apert y otros síndromes que afectan la uña, es por esto, ¿verdad? Porque literalmente depende de la información genética que parece tener allí. Bien, desde el punto de vista macroscópico, en la matriz se pueden distinguir dos partes. Una sería la región matricial oculta debajo del pliegue proximal, el cual se prolonga entre 3 y 7 milímetros, adhiriéndose estrechamente a la falange distal. Entonces, si vas a hacer una espiculotomía total, vas a tener que entrar 7 milímetros debajo del pliegue proximal y literalmente a ciegas tener que retirar el tejido fibroso que adhiere dicha matriz unguial a la falange, que conocemos como ligamento especial, el cual es muy sujeto a la inflamación, pero el riesgo aquí es que está muy, muy estrechamente agregado a la falange,
De ahí que en las llamadas matricectomías que se utiliza el fenol de una forma no apropiada, se ha producido necrosis del hueso por la absorción del fenol a través de la falange. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay quienes ven la matricectomía como producto de mercado y venderlo a quien sea. Eso no es ético y estoy seguro que un podólogo no lo haría, ¿verdad? Bien, esa parte de la matriz de la lámina que es visible, una mancha blanca, ya habíamos dicho, es la lúnula y lo que representa clínicamente dicha lúnula. Esa zona de color liso, nacarado, blanquecindo, siendo más consistente en su abordaje quirúrgico como tal. Y ahí tenemos una imagen en el cual ha sido pocamente mencionado. Esa banda blanquecina fibrosa que observan ahí es la lúnula. Y lo que está en la parte superior a manera de un doblez como alas son cornetes unguiales. Lateralmente, la matriz unguial penetran ahí lateralmente. Ahí los tenemos, observen, son como pequeñas lóbulos laterales, no exactamente acá, vean. Esa es la parte del pliegue proximal doblado. Pero si tú retraes esa zona ya sin uña, que ha sido abulsionada lateralmente, vean esas pequeñas orejitas que están allí. Esas son los cornetes o cuernos de la matriz. Occhiata en 2002 y Haneke en 2006 reseñaron estos llamados cuernos de la matriz como simples extensiones de la misma, sin hacer una descripción morfológica. Curiosamente, Suárez y Lázaro, en su artículo del 2002, ilustran los cuernos de la matriz como tal, de la matriz unguial, pero lo hacen de forma incompleta. Así, nada más de paso, ¿no? Estos cuernos de la matriz serían dos pequeñas proyecciones a modo de prominencias y prolongaciones proximales laterales de la matriz que envolverían a la uña en una especie de saco de dormir. Así es que la uñita en la parte proximal está en un saquito de dormir que se adhiere fuertemente hacia el surco ungueal. También García Carmona refiere como hipótesis que el cuerno medial suele ser más prominente que el cuerno lateral debido a una cuestión biomecánica relacionada con el despegue digital en valgo del primer dedo, lo cual haría que a nivel medial se encontrara más engrosado. Y tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que esta cornete sea mucho mayor en la parte medial, es decir, hacia la línea media del cuerpo, porque literalmente las exostosis se dan más ahí por la presión. Así es que ahí puede existir mucho mayor los problemas de la onicofosis, de retroniquia o de exostosis que complican el dolor del surco. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, ese sarquito de dormir que se encuentra ahí, la lámina unguial, tal vez lo desconocías. Tal vez ahora puedas entender por qué algunas veces cuando hiciste una espiculotomía y fue parcial, y luego el paciente te decía, pero es que siento algo, y metías una cucharita al surco, y de repente la cucharita se atoraba, y parecía como si se atorara en una cuerda de guitarra, fuerte a manera de un tendón, y tratabas de mover la cucharita de un lado al otro, y entonces decías, o es uña, o qué es. Se siente fuerte, denso. ¿Sabes qué? Prácticamente lo que estás haciendo ahí es enganchar este cornete y ahora lo estás lesionando. De ahí la importancia del conocimiento de la anatomía para saber
lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esa hipótesis como tal, pero que en teoría puede ser exacta, ¿sí? Entonces, además de esta hipótesis, se justificaría el hecho de que es más frecuente la localización de la sexostosis medial a nivel del cóndido de la falange distal a nivel lateral. Estas neoformaciones, al igual que las sexostosis distales, estarían originadas por microtraumatismos de repetición condicionados por dicho despegue digital que podrían generar la formación de exostosis a nivel medial. Ya estás entendiendo por qué ese despegue, esa energía, esa exostosis, esa ropita que tiene la lámina unguial, esa fuerza de unión que tienen esos elementos a la falange, están en constante lucha con la noble y plástica uña. Entonces, ante la pelea siempre hay uno que cede. Ante la fuerza uno se dobla y el otro gana. En esta asociación del aparato unguial, todos estos elementos tendinosos de retracción a manera de los tendones de unión, desde los aloxis longus, magnus longus, que nos mueven el hallux, que en un momento dado, en vez de ser flexores o extensores, se vuelven aductores, esa aducción llevan en una tracción excesiva a la uña y terminan deformándola. Obviamente este hecho estaría sujeto, como acabo de explicar, a la biomecánica específica del pie, lo que acabo de decir. Todas estas energías, junto que nos pueden llevar a las exostosis mediales, podrían llevarnos a eso. Aquí tenemos la fotografía empalmada, una foto con una radiografía, y vean cómo la exostosis medial es mucho mayor. Vean los cuernos de la matriz ahí a manera de ropita en la base de la lámina. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que tú te pones tu uniforme quirúrgico y si te fijas ese uniforme quirúrgico, ¿qué es lo que tiene? Una jareta, ¿verdad? Un hilo metido allí en la jareta y cuando estiras jareta, ¿qué ocurre? Aprieta cintura y evita que el pantalón se caiga. Eso es lo que está haciendo ahí los cuernos de la matriz. Cuando recibe información de los procesos de tensión, de la exostosis medial, de la biomecánica de la luz, haz de cuenta que estás apretando ahí la jareta. Y entonces, ¿qué ocurre? Deformación de la lámina. Y estoy hablando que la hipercurva de la uña se está dando por un fenómeno biomecánico. No estoy hablando de las exostosis, que es un sobrecrecimiento debajo de la uña. Exostosis subungueal, que hay de dos clases. Una es netamente del periósteo y otra es cartilaginosa, pero que deforman el lecho y que podemos atribuir la hipercurva a la lámina unguial. Lo que quiere decir es que si vas a hacer una ortonixia, entendiste si es un fenómeno biomecánico o de plano hay una exostosis. Entonces, no es tan simple llevar allá nada más a la preparación del surco sin entender el caso. Entonces, dentro del sistema cuticular se describe el pliegue unguial proximal como una invaginación en forma de cuña que envuelve la lámina unguial en una cuarta parte y este pliegue constituye el borde visible proximal de la uña y está formado por dos capas epidérmicas. La primera es la epidermis dorsal que cubre el dedo sobre la base de la falange distal y la otra capa es un epitelio de superficie ventral del pliegue con una piel más gruesa que cubre la porción proximal superior de la matriz que conocemos sencillamente como el eponiquio, ¿verdad? Entonces una bolsita de dormir. Este poniquio antes mencionado conecta la uña con pliego unguial proximal a través de la cutícula, adhiriéndose a la lámina unguial
íntimamente y formando un sello de unión. Ya vas entendiendo por qué la cutícula no es una cosa indeseable que haya que quitar y que vas a poner ahí un empujador metálico y un palito de madera ahí a forma de piquete, de lanza, para romper a la pobre cutícula y luego retirarla. Ya ves por qué muchos pedicures y manicures son agresivos a la salud de la uña. Ya vas entendiendo que la cutícula entonces es un elemento de defensa y gracias a esta relación que tiene con la uña, la mantenemos libre de la intromisión de microorganismos. Dicha unión entonces sella la zona frente a elementos noxas externas, químicos, microorganismos, evitando lesiones, infecciones. Ya vas entendiendo por qué tu clienta ahora tiene el borde proximal duro y grueso y cada vez que viene parece tener mucha más cutícula que la vez anterior. Tal vez no notes la diferencia entre tu paciente o tu clienta, en el caso de las manicuristas, hace un año, cómo llegó con sus manitas, cuando nunca se había hecho un manicure, un año después y ahora. Sería interesante si hubieras guardado registro fotográfico para conocer la diferencia. Por último, en la descripción del sistema cuticular encontraríamos el eponiquio, que representa la extensión subunguial de la epidermis uniendo la zona distal del lecho unguial con el pulpejo del dedo al eponiquio. Hiponiquio se hace visible en personas que se muerden las uñas, onicofasia, onicotilomanía. Su epitelio es similar a la piel del planta del pie. Se queratiniza al igual que el eponiquio. De ahí que haya una gran proliferación de tejido córneo y luego dicen, se ve muy feo, ¿verdad? Claro, es antiestético. La pregunta es, ¿y por qué? ¿De dónde vino, verdad? Así, este epitelio de proliferación queratínica, igual del hiponiquio y eponiquio, pliegue unguial proximal y distal, mediante la formación de una capa granular, a diferencia de la matriz y el lecho, que no la tienen. De ahí que les había dicho que esta gran capa de proliferación granular de la matriz, como el estrato córneo, se encuentra allí en el pliegue y sobre todo en el surco. Así es que todas estas células cornificadas pueden ir hacia el hiponiquio y aglomerarse ahí en la punta e incluso llegar a los pulpejos. Aquí tenemos una imagen que nos puede ilustrar de forma precisa lo que les decía. Imagínate que este caballo es el dedo y la uña. Y todas esas bridas del caballo son los elementos de tensión, tendones, ligamentos, ligamento especial de la uña, los cuernos unguiales, etcétera. Entonces imagínate esa tensión del dedo que dirige la uña, lo haría y tal y cual las bridas de un caballo de forma violenta. Así es que ve este caballo dirigido de forma violenta, lo mismo sucede en el aparato unguial. ¿Sí? De ahí que es importante conocer, entre otras cosas, todos los elementos de conjunción. De ahí que el aparato cuticular, que es lo que acabo de explicar, es importante para la salud de la uña. Es importante hacer notar que el dedo como tal, ahí en la base falángica, hay elementos tendinosos capsulares involucrados a través de pequeños meniscos, es decir, de tejido suave cartilaginoso. En la cabeza metatarsiana o metacarpiana, en el caso de los dedos de las manos, que se dirige plantar y lateral y distalmente, insertándose en la base lateral de la falange proximal
Y esta estructura, aunque es variable, está sujeta invariablemente a las energías de tracción, y ahí la tenemos. Es por eso que el pliegue proximal puede sufrir las retracciones que finalmente nos llevan a la bolsita de dormir de la uña y a deformarse. Así es. Llegamos al final de esta presentación. Vamos a ver la segunda parte más adelante, que tiene que ver con las distrofias unguiales como tal. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Gracias.